Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Vamos a ver ahora este caso donde nos dice lo siguiente. Sean n un número perteneciente a los naturales enteros, ¿sí? Positivos, y lo que va a ocurrir acá es que, perdón, naturales positivos, ¿no? El logaritmo de ese número en base 2 es un entero o un número racional. Y la ayuda o la pista que nos da para poder resolverlo es pensar, ¿sí? Digamos, o usar el teorema fundamental de la aritmética. ¿Sí? Básicamente, lo que dice el teorema fundamental de la aritmética es que nosotros cualquier número, ¿sí? Entero, positivo, puede ser descompuesto por números primos, digamos, según el orden que nosotros tengamos. Entonces, vamos a hacer una pequeña cuenta en Excel como para entender de dónde sale este número. ¿Sí? Esto para básicamente entender un poco la iteración. Yo voy a poner varios números en, digamos, lo que serían enteros positivos de este lado. Vamos a ver lo que sería la evolución de esos números con el logaritmo en base 2. ¿No? Hay una función en Excel que está bastante buena para este caso. ¿Sí? Vamos a ver varios casos, por ejemplo, supongamos, vemos varios enteros acá, ¿no? Vamos a tratar de tomar unos cuantos decimales como para entender un poco la lógica. Y acá vamos a poner la función logaritmo. Si ustedes lo calculan con Excel, ¿sí? Lo que van a ver es que la función logaritmo lo que les pide o lo que les da la posibilidad es de calcular el logaritmo del número en la base determinada. Como en este caso vamos a trabajar con la base 2 va a quedar fija. ¿Sí? Entonces, venimos acá, extendemos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es agregarle varios decimales al tema. Obviamente que esto es para tener una aproximación, ¿no? Pero por ejemplo, si tratamos de ponerlo en forma de fracción, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente nosotros vamos a notar que es imposible, ¿sí? En la mayoría de los casos. Pero, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos la base 2. Entonces, obviamente los números que son productos o que salen de la potencia de 2, si ustedes se fijan, tienen números enteros. ¿Sí? Es decir, porque tiene lógica en cuanto a la propia definición. Vamos a acomodar un poco esto más. ¿Sí? Fíjense si lo estiramos hasta, por ejemplo, 16. Ya acá estamos hablando de las potencias, ¿sí? De, digamos, lo que sería la función exponencial de 2. Pero el resto, ¿sí? Son todas, todo el resto de los números enteros son todos, ¿sí? Básicamente números irracionales, el logaritmo. Entonces, hagamos la descomposición en números primos tal como ocurre con la tabla. ¿Sí? Acá voy a poner los factores en la tabla, en la parte de abajo. En la parte de los factores lo que vamos a hacer es descomponerlos según los números que nos pide según la tabla. Esto para modo de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el 1 tenemos el 1, el 2 el 2, el 3 el 3, 4 tenemos 2 veces 2, ¿sí? 5 tenemos 5, 6 tenemos 2 y 3, 7 primo, ¿sí? Después en 8 tenemos 2 al cubo, ¿sí? O sea que tenemos 3 veces 2, ¿sí? En 9 tenemos 3 y 3, en 10 tenemos 2 y 5, 11 es primo, 12 es 2 por 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, por 3, 12, 13 es primo, 14 tenemos 2 y 7, 15 tenemos 3 y 5 y finalmente 16 tenemos 4 veces 2. Entonces, como ustedes observan acá, por ejemplo, en este caso, ¿sí? En los casos que están pintados en amarillo son obviamente las potencias de 2. Por ejemplo, esto sería 2 a la 1, ¿sí? Luego en este caso tenemos 2 a la 2, 2 veces 2, 2 a la 3 para el caso del 8 y 2, ¿sí? En este caso 2 a la 4 para el caso del 16. ¿Okay? Vamos a verlo ahora explicado, ¿sí? Un poco en detalle cómo sería el funcionamiento. Bien, ahora vamos a ver en el caso, ¿no? ¿Qué era lo que nosotros teníamos? Fíjense, n pertenece a los enteros positivos, a los naturales positivos, ¿ok? Y nosotros tenemos que definir el logaritmo de n en base 2. Entonces, por definición, logaritmo de n en base 2 va a dar un resultado, llamémosle a, ¿sí? Tal que, por definición, 2 elevado a ese número a nos va a dar
¿sí? N, que sería el entero. Obviamente que si nosotros lo vemos en una tabla, por ejemplo, ¿sí? En el caso de, supongamos que tenemos A y tenemos 2 a la A, para entender un poco lo que habíamos hablado recién en la hoja de Excel. Nosotros teníamos, por ejemplo, potencias, ¿no? 1, 2, 3, y tenemos 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, el tema con esto es que nosotros, a pesar de tener, digamos, que obviamente 2 a la, si A es entero va a dar números enteros, si A no es entero, ¿sí? Las potencias, o por lo menos N no va, un número entero no lo podemos pensar como si fueran potencias de 2, ¿sí? Entonces, si A, por ejemplo, pertenece a los enteros positivos, ¿sí? Va, obviamente 2 a la pertenece, como vimos en este caso. Si pertenece a los enteros negativos, no es el caso de lo que estamos estudiando, pero como para que se entienda en el nivel general, lo que ocurre es que van a ser potencias de 1 sobre 2 a la A positivos, y van a ser números positivos. Ahora, si pertenece a cualquier número real, 2 elevado a cualquier número real, ¿sí? Nos va a dar un número que va a ser irracional. En este caso, por ejemplo, n, si nosotros lo pensamos en términos de sus factores, si ninguno de esos factores es múltiplo de 2 o potencia de 2, entonces el número al cual se tiene que llegar es irracional. ¿Sí? Es una de las formas de poder evaluarlo. Otra forma, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que nosotros obviamente queremos generar todos los números enteros, por ejemplo. Supongamos que vamos a hacer la cuenta con los que no nos dieron en la tabla de los que no nos dieron en la tabla de Excel de hace un ratito. ¿Sí? Supongamos que tenemos, por ejemplo, el caso del 13, que es un número primo, ¿sí? Entonces nosotros decimos 2 a la algo me tiene que dar 13, ¿sí? Por definición, 2 a la algo me tiene que dar 13, pero el problema que nosotros tenemos en este caso es que 13 es un número primo, por lo tanto el único número, la única potencia de base 2 que puede darnos 13, más allá de que obviamente logaritmo de 13 en base 2 es un número que es calculable, como nosotros lo vimos, tiene que ser un número irracional, ¿sí? Entonces esa sería un poco la idea. No hay forma, ¿sí?, de poder tener un número entero en este caso. Supongamos ahora que queremos demostrar la irracionalidad de cualquier base, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de, así como vimos los números que eran potencia de 2, por ejemplo, supongamos que tomamos el 3 y queremos demostrar que logaritmo de 3 en base 2 es irracional. Y esto, digamos, aplica a cualquiera de los números que no sean potencia de 2 o no estén multiplicados por 2. Por ejemplo, supongamos que tomamos en cuenta que 2, vamos a hacerlo por contradicción, esto, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta que es racional, ¿sí? Entonces supongo que el logaritmo de 3 en base 2 es racional. Vamos a aplicar la definición de logaritmo racional. ¿Sí? En este caso tenemos logaritmo de 3 en base 2 nos debería dar un número que sería un cociente entre dos números. En este caso supongamos A sobre B, donde en este caso A y B van a pertenecer a los enteros positivos, ¿sí? Por ende, también obviamente estamos considerando que el logaritmo es positivo, ¿sí? Esa sería la idea o la consecuencia. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, vamos a trabajarlo como una ecuación cualquiera, ¿sí? Para sacar el logaritmo, la definición lo que pide es que haga 2 elevado a este logaritmo, con lo cual trato, digamos, de resolver el exponente que me plantea el logaritmo, ¿sí? Lo mismo de este lado, 2 elevado a la a sobre b. Eso lo que va a hacer es que cancelamos, ¿sí?, el logaritmo con la potencia. Obviamente logaritmo y potencia son operaciones complementarias e inversas. Y vamos a tener 3 es igual a 2 elevado a la a dividido b, por ejemplo. Después, para limpiar un poco más la ecuación, lo que se puede hacer es una opción, elevar al mismo exponente a ambos lados, es decir, elevar a la b a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a tener 3 a la b, esto nos va a quedar como 2 a la a sobre b elevado a la b, potencia de potencia se multiplica, con lo cual nos va a quedar como 2 a la a. Ahora, la idea sería, bueno, ¿es posible encontrar respuesta a esto? Y hay un problema, porque, ¿qué ocurre? Nosotros estamos diciendo que, o estamos forzando a que A y que B sean enteros, positivos, ¿sí? Pero si ustedes se fijan en este caso, que es bien simple, 3 elevado a la b siempre va a ser impar, porque de hecho eso va a ser una multiplicación de
b cantidad de veces 3, que por definición es un número impar. Ahora, 2 a la a siempre va a ser un número par porque se aplica lo mismo. Es la multiplicación de a número de veces el número 2. Entonces, siempre va a ser par, con lo cual esto es un absurdo, ¿sí? Por ende, ya demostramos que no es racional en este caso, ¿sí? Y lo mismo ocurre con cualquier número. Si ustedes toman un número que esté descompuesto, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que descomponemos estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero el 15, si uno lo descompone en los factores, tenemos el 3 y el 5. Bueno, claramente acá nosotros vamos a tener la multiplicación de dos números, por ejemplo, ¿no? Hagamos la prueba. Nosotros tenemos logaritmo de 15 en base 2, esto es lo mismo que decir el logaritmo de 3 por 5 en base 2, ¿sí? Por propiedad de logaritmos, en este caso, nosotros vamos a tener que esto nos va a quedar como logaritmo de 3 en base 2 más logaritmo de 5 en base 2. Y lo que va a ocurrir acá es que, en este caso, ambos son impares, o sea que vuelve a tener el mismo problema que teníamos al principio, ¿sí? O sea, son impares en una base que es par, por ejemplo. Todo lo que sea un número que sea puramente par no va a tener problema con la demostración que vimos al principio. Es decir, que son obviamente reducidos, son potencias de 2, como el ejemplo que vimos en el Excel. Si es un número primo, ¿sí? Logaritmo de 13, por ejemplo, en base 2, estamos ante la misma lógica, ¿sí? Podemos demostrarlo, pero 13 también es un número impar, con lo cual no hay mayores chances de resolverlo. Por ende, esta es una demostración válida de por qué los números, o por qué los logaritmos de 2 tienen esta propiedad. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.